Ya estamos nuevamente aquí en este nuevo año 2025. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre eso, tal vez el significado del año, porque ya sabemos que de acuerdo a la numerología, todos los años tienen un significado. Y especialmente si uno se dedica a esto de el esoterismo, del estudio de sí mismo, pues necesita prestar atención a lo que precisamente eso significa. Estaremos hablando un poco de eso, además de pues algunos eventos que se están dando en la naturaleza y que deben interesarnos. Les pedimos por ahí que alguien escriba si se escucha y se ve bien para poder ir entrando en el tema. Y ante todo, pues nos da verdaderamente mucho gusto de que el año pasado, 2024, se hizo una gran producción de videos informativos, de videos gnósticos por estos medios. Pues cada semana estuvimos transmitiendo un video en vivo, aparte de los diferentes tipos de materiales que estamos subiendo a la página constantemente. Entonces fue un año maravilloso donde realmente pues se cumplió con esa misión, porque es una misión que tenemos que cumplir. Y seguimos informando a la gente de lo que hay que hacer, de los tiempos que se avecinan, de lo que debemos crear en nosotros mismos, de cuál es realmente el objetivo de nosotros estar aquí en este mundo, en este planeta, en este universo, en este país, en este lugar en la actualidad. Así que todo eso se logró el año pasado, el año 2024. Esto obviamente no será la excepción. Tenemos ya muchos planes, muchos trabajos que se irán realizando en bien de la gran causa. Y bueno, estaremos todos los sábados nuevamente aquí con ustedes en vivo, aparte pues con los diferentes grupos cerrados donde ya trabajamos de una forma más hermética lo que es esta cuestión práctica de la gnosis y donde más se puede uno beneficiar. Les pedimos que nos ayuden a compartir, por favor, para que más personas se den cuenta de todo esto, porque hoy les digo, vamos a hablar un poco del número 2025, es el nuevo año 2025, pero ¿qué significa realmente de acuerdo a la Cábala? ¿Qué significa por sí mismo? El número tiene un contenido, ¿no? un significado que lleva consigo mismo y que lo expresa en todo momento. Pero para cada uno de nosotros puede tener también un significado individual. Entonces ahí es donde hay que poner atención, porque los eventos se viven de todas maneras, o se viven consciente o inconscientemente. Normalmente la humanidad los vivimos inconscientemente, muy triste, ¿no? Entonces, como todo, ¿no? Como en todos los trabajos y videos que hacemos, este es un llamado a despertar nuestra conciencia, a autoconocernos. Porque para autoconocernos hay que autoexplorarnos. Y es lo que a la gente no le gusta, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el movimiento woke, o woke, no sé cómo lo digas en tu país, no es correcto porque supone que tú con cambiar de creencias o de ciertos hábitos ya estés despierto o woke. Eso no es correcto. Para uno despertar necesita autoconocerse y para autoconocerse necesita autoexplorarse. De lo contrario, ese woke, ese despertar no es real. Es como en años pasados también se dio mucha difusión, mucha promoción a esa cuestión de que el gran salto cuántico y que íbamos a pasar a la quinta dimensión. Todavía estamos aquí. Pasan a la quinta dimensión los que desencarnan, ¿no? Los muertos, cuando sus cuerpos van al sepulcro, entonces ellos van a la quinta dimensión, las almas. Pero de ahí ¿no? En otras personas no se va a dar ese salto cuántico, vas a seguir viviendo tu vida aquí
en las 3 dimensiones y con las mismas responsabilidades que la vida tiene. Me parece que no están compartiendo porque no sube el número de personas viendo. Por favor, ayúdenos con eso para que podamos llegar a más personas, como lo habíamos dicho. Y vamos a ver esto, ¿no? Hay muchos eventos que se están viendo, que están sucediendo en la actualidad, que vale la pena uno reflexionar un poco en ellos. Primero que nada, recordemos que apenas está iniciando el año 2025 y ya se han reportado un sinnúmero de terremotos en El Salvador. Tenemos personas conocidas de ahí. Si hay alguien conectado de El Salvador, comenten ahí, platiquen cómo está la situación con eso de los terremotos en su país. Tembló también en el Tíbet. Algo catastrófico, algo fuerte, donde nunca había temblado, por lo menos, en lo que tengo de vida, nunca había escuchado que en el Tíbet habría temblado antes, ¿no? ¿Y qué se puede decir, por ejemplo, de los incendios que están pasando? Ojalá que ya hayan culminado, que ya se haya apagado totalmente eso. En California, en Los Ángeles. No recuerdo esa bella ciudad porque en el año 2000, 2001 y posteriormente también estuvimos ahí y precisamente vi esa montaña donde nos subíamos a contemplar las ciudades de allá ardiendo en llamas. Miles de personas siendo desplazadas de sus hogares, dejándolo todo atrás. Afortunadamente no hubo muchos muertos, hasta ahora no se ha informado de más que creo que 11 muertos, pues obviamente si lo pones en contexto con todo lo que es ese estado y todo lo demás, a lo mejor no es mucho, obviamente son vidas y pues obviamente son sentidas por alguien, pero la pérdida millonaria de casas, personas que quedan sin hogar, personas que ahora tienen que buscar la forma de vivir en otro lado, vivir en las calles tal vez, en un auto. Si hay alguien, por ejemplo, aquí conectado de California, de Los Ángeles, por favor, infórmenos cómo están, ¿no? Sentimos que realmente todo esto se está dando porque falta amor en el planeta en general. O sea, no podemos decir, no, bueno, es que ahí como vi algunos videos o anuncios que decían que era porque ahí hay mucha pedofilia en Hollywood y que qué bueno que se quemaron, que no sé qué. No es así, porque hay gente que es inocente en todos lados, ¿no? Entonces, cuando la naturaleza desata su fuerza, la verdad es que no discrimina. Necesitamos estar preparados. Y ahorita voy a compartir unas noticias muy terribles que están dando acá todos los periódicos, de hecho, a nivel mundial, sobre todo el Los Angeles Times, porque están registrando todo eso de lo que se espera para este año. Dice José Alfredo que es salvadoreño y la familia cuenta que fue muy fuerte y siguen las réplicas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando todo esto? Recordemos que terminamos el año 2024, el Sol en su ciclo llegó a su punto más bajo, pero al reiniciar su ciclo de sur a norte, otra vez catástrofes, otra vez cambios, porque es que realmente la humanidad, nosotros, todos en general, no entendemos el cómo y por qué funcionan estas fuerzas solares. Se está tratando que se está haciendo un gran experimento con la humanidad. La humanidad somos animales intelectuales. No somos hombres, no tenemos divinidad más que un porcentaje muy mínimo. Entonces está haciendo un experimento. En el fondo, las fuerzas del Sol, las fuerzas solares, dirigen todos estos eventos terribles para la humanidad. Así que es difícil enfrentar todas estas situaciones, pero lo vamos a hacer porque, primero que nada, no nos queda otra. Estamos ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía. Si nosotros nos detenemos, entonces sí será peor. Estoy precisamente en estos momentos, nuevamente les agradezco que compartan, sigan compartiendo, comenten, platiquen, si no están de acuerdo, escríbanlo ahí.
Organiza una revolución intelectual en ese chat, por favor. Porque estoy viendo una página de Los Angeles Times, con todo respeto para los hermanos que viven allá, que tuvieron que ser desplazados, miles y miles de personas. Sus casas quedaron reducidas a escombros, sus autos, sus lugares de trabajo, sus mascotas, sus animales quedaron quemados, calcinados ahí en ese momento. Y en los mismos Los Angeles Times, en este periódico muy reconocido, se hizo un artículo donde dicen que este año ha sido el primer año en que la Tierra superó un umbral de calentamiento considerado crítico para limitar los peores efectos del cambio climático. Por un lado, fue una semana, esta primera del año, con mucho hielo, con mucha agua, con mucho frío. Aquí en Texas, también en Dallas, pues también mucho hielo, nieve, que no es normal. Los terremotos, etcétera. Y nos dicen en Los Angeles Times que Melina Wolin, reportera, dice que este año comenzó con millones de personas en Estados Unidos titiritando de frío debido a un chorro de aire ártico que bajó al continente. Luego, la catástrofe en California, en que las llamas impulsadas por los vientos terribles arrasaron todo ese paisaje que ya de por sí estaba seco, convirtiéndolo en uno de los peores incendios de la historia, no de Los Ángeles, no de California, de todo este gran país de la Unión Americana. El maestro Samael Aumbeor decía, o dice en una de sus conferencias, que habría un fuego que nadie podría apagar y que ese fuego vendría de norte a sur. ¿Será este o vendrá otro peor? Qué terrible, ¿no? Para rematar, las primeras agencias de monitoreo meteorológico confirmaron que el año 2024 fue el más caliente de la historia global. Aún más, 4 de las 6 agencias dijeron que fue el primer año completo en que la Tierra superó un umbral de calentamiento considerado crítico para limitar los primeros efectos del cambio climático. Por otro lado, un científico también, entrevistado por Los Angeles Times, decía: bienvenidos a una semana de altibajos climáticos. Dice, y habrá más. Para la persona promedio, continúa diciendo, esto significa que los cambios que estás experimentando, que es el clima más extremo, dependiendo de donde vivas, obviamente, estos costos crecientes en los víveres, en la gasolina, en el agua, en todo, debido a los impactos climáticos, amenazas a la seguridad alimenticia, del agua, dice, no son anomalías, explicó Víctor Gensini, ese es el nombre. Es un profesor de meteorología en la Universidad de Illinois. Dice, son, entre comillas, la nueva normalidad, a menos que tomemos medidas. Y ya lo sabemos. Ya estos eventos ya son normales, ya es la nueva normalidad. Es que en el pasado se cometieron errores en la Tierra y además otro elemento muy importante que ahorita vamos a mencionar, que ahora nos han llevado a un momento crítico en la historia de la humanidad. La Tierra está en crisis, el planeta está en crisis, la humanidad, los valores humanos están en crisis y tenemos que hacer algo, todos nosotros. Aquí no es que, no, bueno, es allá, no es acá, es allá, no es acá. Todos estamos conectados, todos vivimos en un globo, en una tierra, en un planeta, no son varios planetas. Estados Unidos y México y Canadá no son planetas diferentes, es el mismo planeta y estamos conectados. Tenemos que conectarnos también a hacer una lucha incansable por difundir las enseñanzas del despertar de la conciencia para que la gente se ayude. Esas personas corriendo por las calles, arrastrando con lo poco que lograron tomar entre sus manos para salvar sus vidas, espantadas a la hora del fuego, ¿tal vez hubieran actuado diferente?
Tal vez hubieran sido avisadas de lo que venía si hubieran estado un poco más despiertas. Bueno, también nos dice que espero que no sea una señal de lo que está por venir, porque apenas hemos visto algún cambio climático en comparación con lo que vamos a obtener, a menos que reduzcamos radicalmente las emisiones del CO2. ¿Qué es el CO2? Vamos a ver. ¿Quién me puede comentar ahí qué es el CO2? El CO2, dióxido de carbono. Sucede que hay ciertos niveles en el dióxido de carbono que si se sobrepasan, pues la tierra, el ambiente, el oxígeno, el aire se vuelven tóxicos, se vuelven explosivos. El dióxido de carbono en la atmósfera calienta el planeta, provocando el cambio climático cuando se exceden esos niveles. Las actividades humanas han elevado el contenido de dióxido de carbono de la atmósfera en un 50% en menos de 200 años. Y está una tabla aquí precisamente. En menos de 200 años se ha elevado, cada año ha ido subiendo más el contenido de dióxido de carbono en la Tierra. Ahora, aquí dicen los científicos, bueno, son las actividades humanas, porque obviamente la explosión industrial, ¿no? Pues el extraer los petróleos de la tierra y quemarlos acá resulta siempre en un exceso del dióxido de carbono. Los árboles se encargan de digerir todo eso, pero como no hay suficientes y como se están talando muchos más todo el tiempo y ellos mismos quemándose, pues están produciendo más CO2, dióxido de carbono, del que la tierra puede soportar. El dióxido de carbono, nos dicen, es un gas importante que atrapa el calor, o gas de efecto invernadero que proviene de la extracción y quema de los combustibles fósiles como el carbón, el gas, el petróleo, los mismos incendios forestales y de procesos naturales como erupciones volcánicas. Vamos a detenernos aquí un poquito, ¿okay? Porque realmente hay mucha actividad volcánica, muchos volcanes haciendo erupción, soltando, liberando grandes cantidades de CO2, entre otros químicos malos, perjudiciales, letales para la humanidad. Los científicos le echan toda la culpa al ser humano, pero en realidad en la gnosis sabemos que sí, las actividades humanas obviamente afectan de alguna manera, porque no somos equilibrados y no estamos conscientes, afectan a la naturaleza, al nivel del dióxido de carbono, del CO2, ¿cómo no? Pero lo que más afecta a todo esto es la liberación de grandes depósitos de energía, de calor que están saliendo a través de los volcanes en erupción. La pregunta que yo tengo para ustedes, ¿qué es lo que está haciendo que ese famoso anillo del diablo, no sé cómo le llamen, donde están ubicados todos los volcanes más importantes del planeta, estén pues explotando, reactivándose en forma simultánea? ¿A qué se debe todo eso? ¿A qué se debe que los volcanes entren en erupción? Porque mucho del contenido, muchos de los cambios que se están dando en la Tierra, el calentamiento global, que es una realidad, se están deshielando los polos, causando grandes catástrofes a nivel de la vida marina, etc. Pero ¿por qué están haciendo erupción estos volcanes y por qué ahora? ¿Qué me pueden comentar sobre eso? Porque nos dice, ¿no? Esto va a ser la normalidad. Si tú dices, tengo la esperanza de que este año sea mejor, pues sí, es bueno tener esa esperanza y trabajar para eso. Pero más bien es importante aprender técnicas para despertar, para prepararnos y reaccionar en forma diferente ante estos eventos. Porque son muy inesperados, ¿no? Nadie se esperaba ese gran incendio en Los Ángeles, en esa bella ciudad. Nadie se espera un terremoto. También dicen que tembló ayer, precisamente las noticias mencionaban que tembló San Francisco. ¿Qué está pasando en todo eso, ¿no? En lo que es la California. ¿Por qué?
¿Dónde están las causas de todo eso que está pasando? Todas esas son cosas que hay que nosotros reflexionar. Vean que el año 2025 de alguna manera está relacionado con eso de la reflexión. Vamos a ver ahorita para que vean cómo lo esotérico, ¿no?, y lo natural y los fenómenos que están pasando se asocian y cómo nosotros debemos tomar una actitud diferente, más consciente. Resulta que si tomamos los números, ¿no?, los 4 números, los 4 dígitos del año 2025 y los sumamos, ¿qué nos da? Ayúdenme ahí, hagan la operación, la suma, sumen los dígitos y me dicen. Porque da 9, ¿verdad? 2 más 0 más 2, 4 más 5 son 9. El número 9 es el eneágono. Es la 9ª esfera. Está relacionado con Marte por la 9ª esfera. Eso es algo que hay que reflexionar, porque si nosotros queremos trabajar en la 9ª esfera, hay que saber que vamos a estar regidos por Marte, por la fuerza marciana en ese trabajo. Y Marte es la ley también. Marte es la fuerza que impulsa también al trabajador en la gran obra. Bueno, ahí se emprende una lucha entre uno mismo y dentro de uno mismo, contra la naturaleza, contra todo, porque ahí se fabrican demonios y dioses, y hay que bajar al fondo del infierno a fabricar los cuerpos solares. ¿Qué está haciendo la Tierra? La Tierra está abriendo compuertas donde de la 9ª esfera del mundo infernal están saliendo energías, fuerzas, calores, fuego, vapores, cenizas, tóxicos, CO2, etcétera, etcétera, ¿sí o no? Por ahí veíamos un video que subió, me parece que una de las cadenas televisivas más importantes, donde están grabando el incendio en Los Ángeles y claramente se ve como que está un deva de la naturaleza quemando todo eso, como si fuera un ángel con una espada arrojando fuego por todos lados. La gente no le pone atención a eso, pero nosotros que estamos en el esoterismo observamos esos detalles, ¿no? Y todo eso nos lleva a reflexionar. Así que el número 9 es muy importante, es la 9ª esfera. Los volcanes tienen su fondo, obviamente, en la 9ª esfera. Los volcanes sacan fuego, energía de la 9ª esfera, no de otro lado. La 9ª esfera está en la misma Tierra. También al número 9 le corresponde la 9ª constelación de los 12 signos zodiacales, de las 12 constelaciones, la de Sagitario. También, obviamente, tiene como metal el hierro. Su piedra es el carbunclo rojo. Y su color es el rojo también. La nota musical es re en su 2ª octava. Parece que nos desconectamos unos momentos, pero ya estamos aquí. Qué bueno que no se fueron. Reconéctense. Entonces, estamos viendo como todo esto, como que se relaciona, ¿no? El fuego, el Marte, los volcanes, con el número 9. Creo que la Tierra este año va a entrar muy importante. Todo esto va a entrar precisamente en unas fuerzas, en una regencia muy especial de la 9ª esfera. Entonces, los que se interesen en el camino del esoterismo y del trabajo sobre sí mismos con Yesod Mercurio, pues obviamente se van a beneficiar porque van a aprender cosas muy interesantes en el 9, en este año 2025. Quienes no trabajen pues no van a aprender nada, ¿no? De ahí la importancia de nosotros difundir las ideas del trabajo esotérico, de trabajar sobre uno mismo con su Yesod Mercurio, porque también corresponde al número 9 el plexo coronario y los órganos creadores, las gónadas sexuales. Nos dice el maestro Samael Aun Weor que
el trabajo con la novena esfera tiene un objetivo. Este es crear los cuerpos solares. Pero hay que comprender que aunque un individuo haya fabricado los cuerpos solares, no por ello ha logrado la inmortalidad. Para ganar la inmortalidad se necesita haber trabajado en la disolución del ego, porque de otra manera se convierte en un Hanasmusiano, con doble centro de gravedad. Esos son los abortos de la madre cósmica, que entran a los mundos infiernos para llegar a la muerte segunda. Así que tenemos la novena esfera. El maestro Samael Aun Weor nos dice también que pertenece al número 9 la emoción, la sabiduría, la generosidad, la genialidad, obviamente porque en el trabajo con Yesod, pues ahí se despiertan todas esas facultades en el ser humano. Así que el trabajo en la novena esfera es muy importante porque ahí aprendemos muchas cosas de nosotros mismos, descubrimos cosas que no nos gustan y podríamos también, si tenemos el ánimo, la inteligencia, la clave, podríamos fortalecer esas facultades que se relacionan con la novena esfera: emoción, sabiduría, generosidad, genialidad, nos dice el maestro Samael Aun Weor. Así que el número 9 va a ser un año, o va a darnos un año muy interesante, porque ya decíamos, es el mismo, creo que alguno de ustedes lo mencionó, es el mismo ermitaño del tarot, ¿sí? Y el ermitaño nos enseña que hay que ser prudentes en todo lo que hagamos, que hay que ser sabios. Y también nos habla de la soledad, así que este año, para todo aquel que se dedica a trabajar sobre sí mismo, tenemos que aprender todos a ser prudentes en lo que hacemos, en todo lo que hacemos, a ser sabios, a amar la soledad sobre todo. Y que en la novena esfera hay grandes dolores. En la novena esfera existe el supremo dolor, como lo dice el Dante en su Divina Comedia. Hay que aprender a entender que hay que aprender a sufrir, hay que aprender a ser resignados, porque los que no lo son, nos dice el gran maestro Samael, fracasan. Obviamente, el descenso a la novena esfera fue siempre la prueba máxima para la suprema dignidad del hierofante. Jesús, Mahoma, Buda, Krishna, Quetzalcóatl, todos ellos tuvieron que bajar a la novena esfera para enfrentar esa prueba máxima. Y aprendieron todo esto y se autorrealizaron, y por eso son grandes maestros y por eso son grandes avataras. Pero es absurdo creer uno ser avatara o ser mensajero o ser maestro sin conocer los trabajos en la novena esfera, las subidas y bajadas, los plus y los minus o minus de la novena esfera. No todo es miel sobre hojuelas. En este camino se tiene que aprender, como bien nos dice aquí el arcano número 9, a vivir, a ser prudentes, a ser sabios en esto que es el esoterismo. Ya dijimos que el número 9 pues corresponde al sefirote cabalístico Yesod, ya lo dije muchas veces. Ese está en la cuarta dimensión, ese regula las funciones sexuales. Hay que aprender a trabajar con Yesod Mercurio para poder calcinar lo que de malo tenemos, lo venenoso que llevamos dentro, transformar nuestras células, nuestros genes, regenerarnos. Todo eso se puede hacer en Yesod, en la novena esfera. Así como el fuego que surge de la tierra por los volcanes, transforma el mundo, levanta montañas, reduce pueblos a cenizas, etc. Así también en nosotros podemos elevarnos en la montaña de la iniciación, en el trabajo con Yesod, y destruir esa ciudad tenebrosa del ego que llevamos dentro. Nos dice el axioma trascendente en este número, la carta 9 del tarot. Sube al monte y contempla la tierra prometida.
mas no te digo que entrarás en ella. Predice o promete ciencia para hacer descubrimientos, lo que les decíamos, en la novena esfera uno descubre muchas cosas que tienen que ver consigo mismo nada más, en su interior. Las verdaderas facultades o poderes al servicio del ser, no al servicio de los demás, no a la venta. También promete un orden al realizarlos, cautela para servirse de ellos, asociaciones propias y asociaciones propicias y asociaciones infaustas, amigos que ayudan y amigos que obstaculizan. Todo eso vendrá este año para todos aquellos que trabajamos o que queremos trabajar en este trabajo, en esta cuestión de la novena esfera. Todo eso es muy interesante, me gustaría abarcar sus preguntas, si es que las hay, sus comentarios, porque es un nuevo año y yo creo que con esa energía, con ese amor de siempre, desde el año 2012 que empezamos a entrar en esta página, le hacemos llegar la gnosis, ¿no? Esto es gnosis, esto es reflexión, esto es ir uno hacia sí mismo, aprender a meditar, aprender a reflexionar, porque realmente repetimos esa palabra miles de veces desde nuestra niñez y no sabemos ni qué significa reflexionar. Mucho menos vamos a saber qué significa meditar o qué significa autoconocernos. Todo eso hay que practicarlo, no está todo en los libros, no tenemos que entrar en la práctica verdaderamente. Bueno, nos dice alguien por ahí que, bueno, está solo saludos. Dices Frank López, Samael Aun Weor había creado un movimiento que había perdurado y hoy es casi inexistente. No, pues no sé a qué te refieres, porque en realidad hay muchas formas de difusión de la enseñanza, hay muchísimas escuelas, hay muchísimas instituciones gnósticas funcionando y llevando la gnosis a toda la humanidad. A lo mejor en donde tú vives ya no hay escuelas, y eso sí puede pasar, porque por eso se llama movimiento gnóstico, porque está en movimiento. Tú tienes que estar circulando, como quien dice, ¿no? Entonces a lo mejor se cerró la escuela en tu localidad, pero eso no quiere decir que no se pueda abrir otra. Contáctanos si eres miembro de la segunda cámara, entonces te podemos preparar como misionero para que entonces tú abras una escuela y aportes algo a esta humanidad que lamentablemente se está yendo al abismo. ¿Sí? Saludos hasta Zacatecas todos. Una pregunta, dices, ¿en el qué? DMV. ¿Hay algún lugar donde se reúnen? Yo estuve a las reuniones en los 90s. Dallas, ¿en qué área es eso? DMV, DMV, no lo entiendo. Nosotros estamos en Dallas, muy cerca del Bishop Arts, y ahí estamos abriendo una escuela, precisamente. Se puede contactar con nosotros si te refieres a esta área. Dices que por eso el secuestro de carbono que hacen en las selvas, algo así, sí. Precisamente. Algo, dices Dave Castañeda, algo se debe a la influencia del planeta Hercólebus. La mayor parte del exceso del CO2 es, ya dijimos, por la actividad volcánica. Esa actividad volcánica se está dando por dos fenómenos muy importantes que nadie está mirando. Uno, ensayos atómicos por el mismo humano en los fondos de los océanos. Esos ensayos atómicos han matado a gran cantidad de los animales que viven ahí. Han destruido montañas internas en los océanos. Eso obviamente ha abierto grietas enormes dentro de los océanos. El agua se ha colado hasta dentro. Al colarse y llegar hasta el fondo o depósitos de fuego en la tierra internos, entonces el agua se ha calentado de más. Por eso los maremotos, por eso los huracanes, tsunamis, todo eso tienen más fuerza, porque el agua está en una elevación de su temperatura, está muy caliente, y cuando es caliente es más volátil, obviamente. Entonces, esos ensayos atómicos por la mayor parte de los países del mundo
han ocasionado esas grietas, que han abierto esas grietas en los fondos de los mares, que ocasionan a la vez dan más fuerza a los volcanes e inician nuevos también. Tú tienes, por ejemplo, un fuego, una lumbre, ¿no? No pasa nada, pero échale agua y verás cómo genera vapores. Y esa vapor es fuerza, impulsora en todas las formas y medios. Entonces, por una parte eso, pero por otra parte, como dices Dave Castañeda, tienes mucha razón, el responsable de todos estos cambios geológicos en la Tierra es Hercólubus. Pero es algo que los científicos nunca van a mencionar, que los gobiernos nunca van a mencionar, porque no tienen una solución para ello. Bueno, los poderosos, los más grandes, tienen sus búnkers, donde ellos ya, ciudades autosuficientes abajo de la tierra, donde en un caso de gravísima necesidad se van a meter ahí, con sus familiares. Eso es una realidad, que están de hecho interconectadas por túneles subterráneos que transportan, ¿no? Con ferrocarril muy rápido de continente a continente. Son varias cosas. No quiero entrar mucho en la onda esa de la conspiración, pero mucho hay de realidad en todo eso, porque saben que Hercólubus es un planeta, ya lo han estudiado muy bien, ¿okay? Mucho más grande que Júpiter, por ende mucho más grande que la Tierra. Se verá en su momento como un sol al lado del nuestro. En la Tierra habrá un momento en que veremos dos soles. Entonces, imaginemos toda esa fuerza, todo ese impulso de ese planeta enorme, cada vez que se acerca a nuestro pobre y afligido planeta Tierra, tan pequeño que es, y con todos los problemas que ella carga, pues le afecta mucho más. Y por eso, entonces son dos fenómenos gravísimos: Hercólubus, que es el peor de todos, y los ensayos atómicos en la Tierra, en el fondo de los mares, han ocasionado que los fuegos de la misma Tierra entren en desasosiego y estén buscando por dónde salir a la superficie, cómo liberar toda esa energía, toda esa presión que están sintiendo adentro, porque el agua se está metiendo al fuego. Y porque energéticamente Hercólubus, cada vez que se acerca en su elíptica, cada vez que apunta su polo positivo hacia acá, pues obviamente crea fricción entre las masas, entre planeta y planeta. Ya dijimos, los mismos científicos saben, de ahora en adelante, si tú esperas un paraíso, no, esto va a ser la norma. Ellos saben que esto que está pasando ahora ya ha pasado hace muchos años, hace 20,000 años, según la misma historia descubierta, la misma ciencia descubierta, hubo también una glaciación y después de eso hubo un calentamiento y son ciclos de la Tierra. Ellos saben que también Hercólubus y los asteroides y todo eso son ciclos que se suceden una y otra vez, todo se vuelve a repetir. El gran cambio viene, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros para enfrentar ese gran cambio? La naturaleza, un humano más, un humano menos, no le importa. La divinidad está haciendo un gran esfuerzo para ayudarnos, pero nosotros tenemos que tomar la iniciativa y empezar a trabajar sobre nosotros mismos. Hay 3 factores de la revolución de la conciencia en la gnosis, que en otro momento hablaremos de ello, pero que cualquier misionero gnóstico te puede explicar, y que de hecho un misionero gnóstico está practicando esos 3 factores de la revolución de la conciencia, porque si no los practica, se enfría, desaparece y sale en muchos de los casos hasta hablando mal del conocimiento gnóstico. Como no queremos que eso pase, pues queremos trabajar sobre nosotros mismos, unirnos, practicar esos 3 factores intensamente, ¿no? Eso es lo más correcto, eso es lo más inteligente de hacer. Cuando uno no lo hace, pues uno mismo se hace daño. Y poco a poco vendrá la entropía y nos igualará a todos, ¿no? Pero bueno, sobre el mismo tema, el maestro Samael Aun Weor nos dice que las escrituras de todos los tiempos nos han hablado de un gran cataclismo que se avecina, y esto no lo ignoran quienes hayan estudiado a fondo la Biblia. El Génesis de Moisés cita al diluvio universal,
Y el Apocalipsis de San Juan nos habla del agua ardiente de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, la Biblia se inicia con el agua y concluye con el fuego. El agua y el fuego se debaten mutuamente la humanidad, pues cuando no perece por el agua, perece por el fuego. Ya sabemos que la humanidad de los tiempos antiguos pereció por el agua, con la segunda catástrofe transapalneana que cambió totalmente la fisionomía de nuestro globo terrestre. Eso volverá a pasar pronto. La presente humanidad perecerá por el fuego y los terremotos, así está escrito. Quien haya investigado alguna vez la doctrina secreta de Anáhuac podrá evidenciarlo. Y nos dice el gran maestro que habrá un fuego y que nadie podrá apagarlo. El día del gran incendio está cerca, viene una catástrofe espantosa, los terremotos se intensifican de instante en instante, de momento en momento. Téngase en cuenta que el fuego del interior de la tierra se halla en desasosiego. Ahí habíamos hablado de eso. Entonces, el mismo maestro Samael lo está diciendo, lo decía en aquellos años, en los años 70. O sea, vendrían ciclos donde se agravaría más la situación y los mismos científicos ahora lo están diciendo, sí, pues sí, exactamente así es, porque la Tierra está cambiando, el planeta está cambiando, hay que salirnos un poquito de nuestra burbuja, de nuestro círculo y explorar un poco más allá y veremos cómo efectivamente está cambiando el planeta a velocidades agigantadas y nosotros, el problema es que no estamos cambiando con el planeta, no estamos al tanto de los fenómenos que vienen y que están ya sobre nosotros. Por eso el maestro Samael Aun Weor que necesitamos formar un nuevo ejército de salvación mundial, es decir, si nosotros aprendemos a trabajar sobre nosotros mismos, podríamos tener la ayuda de los hermanos mayores, de los hermanos del cosmos, en el momento exacto y preciso. Pero quien no trabaja sobre sí mismo, pues no puede alcanzar nada de eso. Entonces tendrá que morir, perecer entre las aguas, entre el fuego, y no hay otra suerte. Como fue antes, es ahora y seguirá siendo en el futuro, mientras el ser humano no tome la iniciativa de autoconocerse y de cambiar, las peores de las suertes le esperan. Y en el mejor de los casos, cuando todo está bien, viene otro pueblo, otro gobierno y pues esclaviza al tuyo, te conquista, ¿no? Entonces, siempre en este mundo estamos expuestos a todo ese tipo de fenómenos y eventos que no nos dan felicidad. Hay que buscar ser felices y eso solo se logra con la muerte del yo. Vamos a ver qué más nos comentan en la página y disculpen que aquí en Facebook que creo que nos desconectamos un poco, no sé si lo notaron, ojalá que no, yo seguí con el tema. Pues no sé, tiene que ver con el Wi-Fi, etcétera. Pero aquí estamos y vamos a ver sus preguntas o comentarios. Como es afuera es adentro. ¿Por qué tu cuerpo y esa cara? Yo me siento bien. Yo me siento normal. A ver, con respecto a este planeta mencionado, yo lo vengo escuchando de los 80s. ¿Cuál? El José Alfredo Portillo, el Hercólobus. Pues qué afortunado, ¿no? Que desde los 80s te han dado esa noticia y te han informado. Me imagino que tienes un plan de trabajo. Ojalá te interesaras en difundir estas enseñanzas, en ser misionero y ayudar a los demás también. Porque sí, de esto se ha venido hablando desde hace mucho tiempo. En la Biblia, de hecho, ya aparece toda esta advertencia. En la Biblia le llaman ajenjo. Y dicen que será un gran monstruo que aparecerá en el cielo. Y efectivamente así será. Y bueno, es un planeta. Como tal, tiene elípticas. Pertenece a un sistema solar. Así como la Tierra da vuelta alrededor de nuestro Sol, así también este planeta Hercólobus da vuelta alrededor de su propio Sol. Quiere decir que habría épocas
en el tiempo, en las décadas, etcétera, donde estará más cerca de la Tierra que en otras, como Marte, como Júpiter, etcétera. Cuando se acerca más es cuando más intensa se vuelve la vida aquí en la Tierra. Y hay momentos en que todo está muy callado, nadie dice nada, todo está bien. Pero sigue existiendo. No se va a ir a otro lado. Lleva su trayectoria y todo sucederá en su momento. Pero gracias por ese testimonio. Qué bueno que has escuchado ya de esto. A ver, ¿qué más nos dicen? Nada más nos saluda, hermano, gracias. ¿Qué opina del fenómeno ovni en estos tiempos? De hecho, anoche tuvimos como una experiencia, si quieren llamarlo así, un sueño más bien, donde íbamos bajando como una colina entre otros y de repente vimos al cielo y entre las nubes estaban escondidas toda una flota de naves, bellísimas, redondas, bellísimas. Nos detuvimos a verlas esperando algo, porque hasta se nos olvida que estamos en el mundo de los sueños, ¿no? Y queremos algún contacto, algo, pero ya por segundos después y luego ya desaparecieron. En los mundos internos tú los puedes ver, son reales. En su momento, estos objetos voladores no identificados, ovnis, se darán a conocer, ya se están dando a conocer en muchos lugares de la Tierra, realmente, para que aquellos que dudan dejen de dudar y crean. Porque aquel que duda, al ver, deja de dudar y empieza a creer, es el que más difunde la noticia, ¿no? Es el que más fuerza agarra y empieza a difundir. Nosotros no dudamos, nunca hemos dudado, creemos que están ahí, sabemos más bien que están ahí, que están esperando el momento preciso para actuar y que lo harán en su momento y que ya lo están haciendo secretamente. OVNI es objeto volador no identificado. Hay muchísimos objetos que tú no puedes identificar en el cielo, todo puede ser todo, pero pensemos más bien en ese contacto del tercer tipo, de persona a persona, tal vez, y no ir tan lejos, tal vez una comunicación, un diálogo entre esos maestros de la Blanca Hermandad, extraterrestres con uno. Tal vez si aprendiéramos la telepatía, a desarrollarla, la clarividencia, la meditación, podríamos nosotros llegar a hacer contacto con estos seres, con estos maestros, que están ahí, que siempre han estado ahí, que viven por miles de años, que viajan de planeta en planeta y hasta de galaxia en galaxia. Son más reales, tan reales como el agua, como el aire que respiras, como la luz del sol que te da todos los días, como el aire que sopla y sacude tu cabellera, como la tierra que pisas, así son de reales. Muy bien, ¿qué más hay? Por ahí preguntas, comentarios. Washington, Maryland, Virginia, no sé de nadie que esté por allá dando la gnosis. Disculpen. Muy bien, ya no veo comentarios ni preguntas. En un minuto más, si no hay preguntas o comentarios, me desconectaré. No sin antes, nuevamente no decirles que este año 2025 no será ni mejor ni peor que el 2024. El número es también un concepto nada más. Para los fenómenos de la naturaleza no hay un número, no hay un nombre para el año. Eso es lo terrible. Y no empieza el año el 1 de enero. Para la naturaleza empieza el 24 de diciembre en la noche. Entonces estaremos este año, como todos, ayudando a que se difunda la enseñanza gnóstica. Esperamos que la divinidad nos ayude, nos impulse y nos dé fuerza para continuar, y así anhelamos para todos ustedes lo mejor en el país donde estén. Manténganse seguros, tomen precauciones todos, ya vimos el 9 lo que significa, y vamos adelante. Buenas noches, paz.